colheita. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que cosechar? O que é que nós devemos colher? Todas esas preguntas eran las que estaban sobre estos temas. Todas essas perguntas eram as que estavam Yo creo sobre esses que, temas. yo creo que casi todas el hermano William las contestó. Eu creio que quase todas o irmão William respondeu. Quizás un poco sobre cuándo tenemos nosotros que hacer esta cosecha Talvez pouco sobre quando nós temos que fazer essa colheita. y por qué tenemos que hacer esta cosecha en este tiempo. E por que temos que fazer essa colheita neste tempo? ¿Cuál es la razón Qual é a razão de esa cosecha? dessa colheita? Entonces, quizá el hermano William tenga una palabrita sobre esta pregunta Então, talvez o irmão William tenha umas palavrinhas sobre essas perguntas. y después lo que Dios le ponga, un canto, lo que tengan, O que Deus coloque no canto que tiver, para nosotros continuar con los videos para podermos continuar com os vídeos. y con las preguntas que ustedes tengan, E com as perguntas que vocês tenham, que quedamos de que íbamos a contestar algunas preguntas esta tarde. porque ficamos de responder algumas perguntas nesta tarde. Hay un video que nos estaba sugiriendo el hermano Tirso. Há vídeo que o irmão Tirso estava sugerindo. Es aquellas palabras que habló el hermano William cuando habló de llevar el mensaje a los campos. ¿Tú las tienes por ahí? Daquelas palavras que o irmão William disse de levar a No las tienes por acá, ¿no? Ah, bueno. Ese lo tenemos por allí, lo vamos a escuchar, es cortito. Isso temos por aí, vamos escutar a curtinha. Y después que oigamos eso, E depois que ouçamos isso, yo les voy a ampliar eu vou ampliar la manera que se está usando a maneira que se está usando en diferentes países de la América Latina em diferentes países da América Latina para llevar a cabo para realizar eso que el hermano William aconseja allí. isso que o irmão William aconselha ali. Entonces, después que ya escuchemos eso, Então, depois que houvermos escutado vamos a hablar sobre todo lo que son los módulos de información falaremos sobre tudo o que são os modos de informação y los medios de difusión e os que se meios deben usar. de difusão que devem ser usados. Quizá el hermano William pueda hablarnos algo Talvez o irmão William possa nos falar algo de por qué tenemos nosotros que realizar esa cosecha ahora mismo. de por que nós temos que realizar essa colheita agora mesmo. El por qué, A razão, la razón de esa cosecha. a razão dessa colheita. Cuando llega el tiempo de una cosecha, Quando chega o tempo de uma colheita, tiene que haber una razón para hacer la cosecha. tem que haver uma razão para fazer essa ¿Qué colheita. pasaría si no se hace? O que aconteceria se não fosse realizado? ¿Qué acontecería si usted hace la cosecha antes de tiempo? O que aconteceria se você fizer a colheita antes do ¿Y tempo? qué acontecería si la hace después de tiempo? E o que aconteceria se você fizer depois do tempo? ¿Y qué acontecería si no la hace? E o que aconteceria se não a fizer? Ve que tenemos unas cuantas preguntas allí Vejam que há umas en, quantas cuan- perguntas en aí cuanto a esa misma pregunta. com relação a essa mesma pergunta. Entonces, hermano William nos da alguito y después ya pasamos con el hermano Tirso. Então o irmão William nos dá algo e depois passamos com o irmão Era Tirso. sobre cuándo tenemos que hacer esta cosecha y por qué tenemos que hacer esta cosecha. Esa es la pregunta que... Déjamelo por ahí. Pues quédate ahí, quédate ahí. ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo? Por quê? ¿Cuál es el instrumento? ¿Cuál es el instrumento? ¿Dónde es el campo? ¿Dónde es el campo? ¿Por qué tenemos que hacer esa cosecha ahora? ¿Por qué tenemos que hacer? ¿Cuándo es el tiempo de la cosecha? ¿Cuándo es el tiempo de la cosecha? ¿Quién efectúa la cosecha? ¿Quién efectúa la cosecha? Quem efetua a colheita? ¿Qué tenemos que cosechar? O que temos que colher? El mundo es el campo, dice Jesús, O mundo é o campo, disse Jesus. y el trigo son los hijos del reino, E o trigo são os filhos do reino. y se cosechan los hijos del reino, E se colhem os que filhos son los do reino, hijos e hijas de Dios. que são os filhos e filhas de Deus. ¿Y para cuándo fue que Cristo dice que sería la cosecha? E para quando foi que Cristo disse que seria a colheita? ¿Para el fin de qué? Para o fim de quê? Y en el fin de algún siglo. Para o fim
no século se XXI, tiene que realizar la tem cosecha. que ser realizada a colheita. En cada fin de siglo, Em cada fim de século, digamos, en los últimos 50 años, nos últimos 50 anos, de ahí en adelante, daí em diante, y después en los últimos 25 años, depois dos últimos 25 siempre ha anos, comenzado un movimiento espiritual, sempre começou um movimento espiritual, el cual el Espíritu de Dios o qual o Espírito de Deus lo mueve. move. ¿Por qué? Por quê? Porque se llega al fin de un siglo. Porque se chega ao fim de um ciclo, Y Jesucristo enseñó e Jesus Cristo ensinou que todos tenían que estar que todos tinham a la que estar expectativa, na expectativa, vigilando vigiando por la venida del Hijo del a Hombre, vinda do Filho do Homem, para poder ver y recibir para poder ver e receber al Hijo del Hombre en su venida o Filho do Homem em sua y estar en pie delante del Hijo del e Hombre. estar em pé diante do Filho Hay do que estar Homem. vigilando É necessário estar por su vigiando venida, por sua de acuerdo a la Escritura de acordo à Escritura y de acuerdo e de acordo a como el precursor a como de la segunda venida de da Cristo segunda vinda de Cristo dijo disse que vendría. que viria. O sea que todo tiene que concordar, Ou seja, que tudo tem que concordar, porque el precursor porque o precursor nos dio más luz nos deu mais acerca de esas a profecías respeito dessas profecias de la venida del Hijo del Hombre. da vinda do Filho do Homem. Por lo tanto, Portanto, el cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre o cumprimento da vinda do Filho do Homem es con sus ángeles. é com seus anjos. Cristo dijo Cristo disse que el Hijo del Hombre vendrá que o Filho do Homem virá con sus ángeles com seus anjos y entonces pagará e então dará a cada uno conforme a sus obras. cada segundo as suas obras. Donde esté Onde el estiver cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre, o cumprimento da vinda do Filho do Homem, estarán Moisés y Elías. estarão Moisés Y esos son los ministerios de Moisés y Elías e esses são os ministérios de Moisés manifestados. manifestados Y el ministerio e o ministério de Jesús. de Jesus. Y ahora, E agora, para el día postrero, para o último dia, para el tiempo final, para o tempo final, estas profecías essas profecias deben ser cumplidas. devem ser cumpridas Conforme al calendario conforme o calendário que se usa entre los gentiles, que se usa entre os gentios. estamos en el 1999 Estamos em 1999, de Cristo hacia acá. de Cristo para cá. Estamos Estamos al final de los 2000 años de Cristo hacia acá no final dos 2000 anos de Cristo para cá. y al final del siglo E XX. no final do século XX. Y si no ocurrió, E se não ocorreu, en el fin del primer siglo, no final do primeiro século, en el fin del segundo siglo, no final do segundo del século, tercer siglo, del cuarto, del quinto, del sexto, del séptimo, do quinto, do sexto, do sétimo século, del octavo, del noveno, del undécimo, do oitavo, del décimo, del undécimo, del duodécimo, do duodécimo, del 13, do 13º, 13, del 14, 14, del siglo XV, do século XV, del siglo XVI, del siglo XVII, del siglo XVIII, 16, 17, 18, del siglo XIX, do século XIX, pues tiene que entonces ocurrir pois então tem que ocorrer al final no final del siglo do XX, século XX, porque después viene porque depois vem el siglo XXI, o século XXI, que pertenece que pertence al séptimo milenio, ao sétimo milênio, al día postrero delante de Dios. último dia diante de Deus. Y antes de ocurrir E antes de ocorrer la resurrección de los muertos en Cristo a ressurreição dos mortos y transformación de nosotros que vivimos, transformação nossa, tienen que estar recogidos tem que estar los escogidos. os escolhidos No van a ser transformados não serão transformados para después ser recogidos. para depois serem recolhidos. Tienen que ser recogidos Tem que ser recolhidos para ser preparados, para ser transformados. para ser transformados. Y tiene que ser E tem que ser en el fin no fim de algún siglo de algum século para después entrar para depois entrar al próximo siglo ao próximo século donde está onde está la bendición a bênção de la resurrección de los muertos en Cristo dos mortos em Cristo y de la transformación nuestra. e da nossa transformação. O sea, Ou seja, que en el séptimo milenio, que no sétimo milênio, en alguno de los años em algum dos del séptimo milenio, sétimo milênio, de los primeros 125 años del séptimo os milenio, primeiros 125 anos do sétimo milênio,
¿Y por qué les digo los primeros 125 años? Por que eu digo os primeiros 125 anos? Un día delante del Señor es como 1000 años Um dia diante do Senhor é como 1000 anos. y 1000 años como un día. 1000 anos como um dia. Y la cuarta vigilia E a quarta vigília tiene 3 horas tem 3 horas, como la primera y segunda y tercera vigilia como a primeira, segunda e terceira vigília, en cuanto a los días naturales. quanto aos dias naturais. Pero un día delante de Dios, Mas um dia diante la de Deus, cuarta vigilia delante de Dios, a quarta vigília diante de Deus, para los seres humanos, para os seres humanos, son los primeros 125 años são os primeiros 125 anos de cada milenio. de cada milênio. Y los primeros 125 años Os primeiros 125 anos del séptimo milenio do sétimo milênio es la cuarta é vigilia a quarta vigília delante de Dios, diante de Deus, que para los seres humanos para os seres humanos son 125 años. 125 anos. Cada hora delante de Dios Cada hora diante de Deus son 41 años con 8 meses. são 41 anos e 8 meses. ¿Y 3 horas son? E 3 horas são Multiplicado 3 por 41 y 8 meses son 125. 3 por 41 anos e 8 meses são 125 anos. La cuarta vigilia A quarta vigília delante de Dios diante de Deus para los seres para humanos os seres humanos. en el día milenial No dia milenial séptimo sétimo son los primeros 125 são años. os primeiros 125 anos. En los primeros 125 años del séptimo milenio Nos primeiros 125 anos do sétimo milênio debe ocurrir deve ocorrer la resurrección de los muertos en Cristo a ressurreição dos mortos y la transformación de nosotros los que e a vivimos. transformação de nós os que vivemos. Jesucristo resucitó Jesus Cristo ressuscitou en la cuarta vigilia na quarta vigília y fue domingo en la mañana. e foi domingo pela manhã. Y la edad de la piedra angular E a era da pedra angular es una edad eterna é uma era eterna y está representada e está representada en el día domingo, no dia domingo, porque después de las 7 edades de la iglesia gentil porque depois das 7 eras da igreja gentil viene la edad de la piedra angular, vem a era da que es la número 8. que é a número Y el domingo es el día número 8 y también el día primero de la semana. primeiro dia da semana. Por eso es Por isso que también é que também el año del jubileo o ano do jubileu de Levítico capítulo 25, verso 8 al 13, de Levítico 25, verso 8 ao 13, de los años festivos dos anos festivos, en un lapso de tiempo de 50 años, em um espaço de tempo de 50 anos, el año 50 o ano 50 es el año número 8 festivo. é o ano número 8 festivo. Cada 7 años, Cada 7 anos, el año séptimo o ano 7 es año festivo, é ano festivo, año sabático, ano sabático, de descanso para la tierra, de descanso para a terra, así por 49 años. assim por 49 anos. En 49 años Em 49 anos, hay 7 años sabáticos. há 7 anos sabáticos. Y después viene pegado al último año, E depois vem colado no último al año número 49, do ano número 49, que es el séptimo año sabático. que é o 7º ano sabático. El próximo año Próximo es el año é o 50. ano 50. Y ese año E esse ano es el año del jubileo, é o ano do jubileu, año de redención, ano de redenção, para ser restaurados para ser restaurados los esclavos os escravos, a su familia a sua família. y también las propiedades E também as ser restauradas a sus dueños originales. seus donos originais. Eso es redención, ser restaurados Isso é redenção. al lugar original Ao lugar original y dueño original. e dono original. Y los hijos, hijas de Dios, E os filhos e filhas serán restaurados serão restaurados en ese ciclo divino nesse ciclo de que se estará cumpliendo que se estará cumprindo en la iglesia de Jesucristo, na igreja de Jesus. en la edad de la piedra angular. Na era da Seremos restaurados restaurada a la vida eterna. a vida eterna. Y eso es la redención del cuerpo. Isso é a redenção Y tiene que caer e tem que cair conforme conforme a lo que está representado ao que está representado en el año del jubileo. no ano do jubileu. Tiene que concordar Tem que concordar con esa fiesta del año del jubileo, essa festa do ano do jubileu, que es el año de redención, que é o ano de donde se suena la trompeta de jubileo é soada a y se proclama libertad en toda la tierra proclama liberdade em toda a terra y se hace el reclamo e se faz a reclamação de la herencia.
da herança. Y así es en el programa divino. E assim é no programa divino. Y ahora nosotros hemos entrado E agora nós entramos al año del jubileo actualizado, no ano do jubileu atualizado, en donde la trompeta del año del jubileo quando a trombeta do ano do jubileu actualizada, atualizada, que es la gran voz de trompeta que é a grande voz del Evangelio del Reino, do Evangelho do Reino, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, dando-nos a conhecer todas essas coisas que devem suceder em breve, llama y junta a los hijos e hijas de Dios, chama e ajunta todos os filhos e filhas de Deus, nos da el mensaje nos dá a mensagem de liberación, de liberação, de libertad para toda la tierra, liberdade para de libertad para todos los hijos e hijas de Dios, para todos, para ser restaurados a la vida eterna. a vida eterna. Y cuando se complete el número de los escogidos de Dios, E quando é completado o número dos escolhidos de Deus, que haya escuchado esa trompeta final, que haja escutado esa trompeta del año del jubileo, a trombeta do ano do jubileu, haya escuchado el mensaje de liberación, haja escutado de libertad en toda la tierra, para ser restaurados a la vida eterna, a vida eterna, de donde cayó Adán y Eva, de onde Adão e Eva caíram, Cristo terminará Cristo su obra de terminará intercesión en el a cielo, obra de intercessão no céu, resucitará a los muertos en Cristo ressuscitará os mortos em Cristo y a nosotros nos transformará. e transformará a nós. Él es el heredero. Ele é o herdeiro. Y luego que el libro E depois que o livro es completado é completado en las 7 edades de la iglesia gentil nas 7 eras da igreja gentil y en nuestra edad, e em nossa era, donde se cumple onde se cumpre el séptimo sello o sétimo selo y el sexto sello, e o sexto selo, y también parte del quinto sello parte do quinto selo, y del cuarto sello. do quarto selo. Luego que se completa todo ese programa, Depois que se completa todo esse Cristo programa, toma el libro en el cielo, Cristo toma um livro no céu. y ese es el libro, el título de propiedad de los cielos y de la tierra. Esse é o livro, o título de propriedade dos céus e da terra. Una persona, Uma pessoa, cuando va a una corte quando vai ao tribunal para hacer un reclamo de una propiedad, para reclamar uma propriedade, si va con el título de propiedad se vai com a escritura a su nombre em seu nome y alguien se ha metido en su propiedad, e alguém entrou em sua propriedade, puede reclamar. pode reclamar. Y la escritura dice E a escritura diz que esa propiedad que essa le propriedade pertenece a esa persona. pertence a essa pessoa. Y ahora E agora, toda la creación toda a criação le pertenece pertence a nuestro amado Señor Jesucristo. ao nosso amado Senhor. Él es el heredero Ele é o herdeiro de los cielos do céu y de la tierra e también. da terra, Y nosotros e nós somos coherederos con Él, co-herdeiros com ele, porque somos sus hijos porque somos seus y filhos por consiguiente e consequentemente somos descendientes de Dios. somos descendentes de Deus. Y Dios es el dueño original. E Deus é o dono original. Y Jesucristo es el heredero. E Jesus Cristo é o Y herdeiro. nosotros coherederos, E nós co-herdeiros como hermanos como irmãos de Jesucristo de Jesus Cristo y como hijos también e de como Jesucristo. filhos também Y por de consiguiente, e consequentemente hijos de Dios. filhos de Deus. ahora Agora podemos ver podemos ver el porqué a razão para este tiempo final de neste tempo final se lleva a cabo se realizar el llamado de la gran voz de trompeta, o chamado da grande voz de llamando y juntando a todos los escogidos de Dios. chamando e ajuntando todos os Cristo dijo Cristo disse que la señal que o sinal del fin del siglo do fim do século sería que él enviaría a quienes, enviaria a quem? a sus ángeles. Seus anjos ¿Para qué? Para llevar a cabo la cosecha. para levar a termo a colheita. En San Mateo 24, verso 31 dice que los envía con gran voz de Em trompeta São Mateus 24, 34, para juntar a todos sus escogidos. trombeta para juntar Junta a sus escogidos ajunta os seus de entre los gentiles primero gentios primeiro, y después juntar a los escogidos juntar aos escolhidos del pueblo hebreo, donde hay 12,000 de cada tribu, 144,000 hebreos. 44.000 hebreus. Ahora podemos ver Agora podemos ver que primero le toca a la iglesia de Jesucristo. primeiro cabe à igreja de Jesus Cristo. Ahora podemos ver Podemos ver também que conforme el calendario que se usa entre los que gentiles, conforme o calendário que se usa entre
Estamos en el fin del siglo XX. Estamos no final do século XX. Y Dios E Deus está llamando y juntando está chamando e ajuntando a sus os escogidos. seus escolhidos. El reverendo William Branham dijo O reverendo William Branham disse que la iglesia novia no había tenido un avivamiento todavía, que a igreja noiva ainda não tinha, pero dijo que se necesitan los 7 truenos mas disse que era necessário de Apocalipsis capítulo 10. capítulo 10. ¿Para qué? Para quê? Para darle un avivamiento, Para dar un despertamiento espiritual despertamento espiritual a la iglesia novia de Jesucristo. à igreja noiva de Jesus Cristo. Y los truenos E os trovões es la voz de Cristo é a voz de clamando como cuando ruge un león, clamando como quando ruge y o 7 leão, truenos emitiendo sete su voz. trovões emitindo suas vozes. ¿Y qué hablan los 7 truenos? E o que os 7 trovões falam? El misterio O mistério del séptimo sello. do sétimo selo. Y el séptimo sello es E o sétimo selo é la segunda venida de a Cristo segunda vinda como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. em sua obra de reclamação. Ese es el misterio Esse é o mistério que la iglesia del Señor Jesucristo que a igreja do Senhor Jesus Cristo estará escuchando, estará escutando, siendo revelado sendo revelado por la voz de Cristo, la voz de esos 7 truenos de Apocalipsis 10. os trovões de Apocalipse 10. Pues los 7 truenos Pois os 7 trovões son la voz de Cristo, são a voz de Cristo, clamando como cuando ruge un león, ruge o leão, ya no como cordero, já não como sino como el león de la tribu de o Judá, leão da tribo de Judá, dándonos el mensaje dando-nos a mensagem del evangelio del reino, do Evangelho do Reino, el cual gira a qual gira alrededor em torno de la segunda venida de Cristo. da segunda vinda. Y ahí nos abre el misterio E aí nos abre o mistério de la segunda venida de da Cristo, segunda vinda, como el león de la tribu de Judá, como leão da como rey de reyes y señor de señores Senhor do Senhor, en su obra de reclamo, em sua obra para una nueva dispensación. para uma nova dispensação. Ahora podemos ver Agora podemos ver cuándo quando tienen que ser llamados y juntados tem que ser chamados e los ajudados escogidos, os escolhidos, conforme al calendario de los gentiles, conforme o calendário do gentil, pues en el fin del siglo pois no fim do século estaríamos viendo estaríamos vendo los ministerios os ministérios de los ángeles del Hijo del Hombre, dos anjos do Filho de llamando con la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino Deus, a trombeta do Evangelho do a Reino, todos los escogidos de Dios, todos os escolhidos de y preparándonos con ese mensaje Deus, preparando-nos com essa mensagem para ser transformados para sermos transformados y adoptados. e arrebatados. Ahora la resurrección Agora a ressurreição y la transformación e a transformação es para el séptimo milenio. é para o sétimo milênio. Si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, Se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, también estamos en el séptimo milenio. também estamos no sétimo milênio. Ahora Agora, tenemos temos 3 horas delante de Dios 3 horas diante de Deus, en la cuarta vigilia, a quarta vigília, que son 125 años que são 120 para los seres humanos. para os seres humanos. En ese ciclo divino Nesse ciclo divino deben cumplirse devem cumprir-se estas promesas: essas promessas, devem ser cumpridas. la resurrección de los muertos en Cristo A ressurreição dos mortos em Cristo y la transformación de nosotros los que e vivimos. a transformação de nós os que vivemos. ¿Ahora en qué año Agora em que ano? del séptimo milenio? Do sétimo milênio? No sabemos, Não sabemos, pero pronto lo vamos a saber. mas breve saberemos. Cuando sean resucitados los muertos en Cristo Quando sejam ressuscitados y nosotros seamos transformados, e nós sejamos transformados, ya sabremos já saberemos todas las cosas. todas as coisas. Y de ahí en adelante, E daí em diante, las cosas que no hemos entendido, as coisas que não entendemos ainda, las entenderemos entenderemos estando en ese nuevo cuerpo. estando nesse novo corpo. Ahora vamos a ver Agora vamos ver otra de las preguntas: el territorio donde outra das perguntas. É o se lleva a cabo la território cosecha onde se realiza a colheita del día postrero, do último dia, es en el occidente. é no ocidente. La promesa de la venida del Hijo del Hombre A promessa da vida do Filho es como el relámpago que sale del oriente, la tierra de Israel, donde fue la primera venida de Cristo, y se muestra donde, mostra o en el occidente, que es el continente americano, continente al cual pertenece ao qual pertence la América Latina y el a Caribe. América Latina e o Caribe. Ya la actividad se cumplía en Norteamérica, A sétima era já se y ahora la edad de la piedra angular, la edad que corresponde al número 8,
se está cumpliendo en la América Latina y el Caribe. América Latina Y esa bendición e essa bênção, y ese privilegio no hay quien nos los quite. Porque ya Dios, desde antes de la fundación del mundo, da fundação do mundo, lo predestinó predestinou para nosotros, para este tiempo para final. este tempo final. Por lo tanto, Portanto, nosotros nós no le estamos quitando nada a nadie. não estamos tirando nada de ninguém. Lo único que estamos haciendo A única coisa que estamos fazendo es tomando lo que nos pertenece tomando o que nos en el programa de Dios programa de Deus y aprovechando e aproveitando la oportunidad y privilegio que Dios a nos da oportunidade e privilégio en su programa em seu programa para recibir su para palabra receber a sua palavra y obtener el e conocimiento obter o conhecimento de todas estas cosas que deben todas suceder as pronto coisas que devem suceder em breve, y ser preparados para ser transformados. sermos transformados. Gracias. Los que estarán escuchando Os que estarão escutando la trompeta final a trombeta final son los que van a ser transformados, são os que serão transformados, porque la trompeta final porque a trombeta final es lo que antecede é o que antecede a la resurrección de los muertos en Cristo y a nuestra transformación. Y la trompeta final, o gran voz de trompeta, es la que llama y junta a los escogidos de Dios escolhidos de Deus para ser transformados serem transformados en el día postrero. no último dia. Y es la trompeta E é a trombeta del Evangelio del Reino, do Evangelho revelando el misterio revelando o mistério de la segunda venida de Cristo. da segunda vinda de Cristo. La séptima trompeta, A sétima trombeta, como el séptimo sello, o sétimo selo, es la venida del Señor, é a vinda do dijo el reverendo William Branham. Diz o reverendo William Branham En el libro de citas, no livro de citações, página 47, página 47, página 128, página 129, página 129, página 128, página 130 página y página 149. página 149. Y nos dice E nos diz que lo que es o que é la séptima trompeta a sétima trombeta para el pueblo hebreo, para o povo hebreu, es el séptimo sello é o sétimo para la selo iglesia gentil. para a igreja gentil. Y eso es E isso é la venida del Señor. a vinda do Senhor. ¿Cuál era la otra pregunta, Miguel? Qual era a outra pergunta, ¿Cómo Miguel? podemos prepararnos para la gran cosecha? ¿O qué es lo que nos prepara? Hay dos. ¿Cómo podemos prepararnos para la gran cosecha? Y lo que nos prepara para esa gran cosecha. ¿Qué nos prepara? Lo que nos prepara es O que nos prepara é el ángel del pacto o ângelo do pacto en su manifestación final sua manifestação a través de su ángel mensajero, através do seu anjo, hablándonos con esa gran voz de trompeta falando com essa grande voz de trombeta, y llamándonos y juntándonos chamando e ajuntando, y dándonos a conocer dando-nos a todas estas cosas que deben suceder pronto. coisas que devem suceder em breve. Y así, E assim, Él nos muestra todas las cosas que han de suceder mostra todas as coisas que hão de suceder y cómo estar listos e como estar para ser transformados transformados en este tiempo final. nesse tempo final. ¿Cuál es el instrumento de cosecha? Qual é o instrumento de El instrumento que colheita? debe usarse para cosechar. Vamos Por parte. el instrumento es el ángel del pacto O instrumento é o anjo do pacto. y usa su ángel mensajero E usa o seu anjo mensageiro, al ángel de Jesucristo. o anjo de Jesus Cristo. Y es con el mensaje, E é com a mensagem, la palabra, a palavra, el evangelio del reino, con lo cual se lleva a cabo el recogimiento. o recolhimento. Esa es la herramienta Essa é a ferramenta para llevar a cabo el recogimiento. para realizar o recolhimento. Y esa es la herramienta E essa é a ferramenta que usa que usa el ángel del pacto o anjo do pacto a través de su ángel mensajero. através de seu anjo mensageiro. Y con esa palabra, E com essa palavra, todos los ministros todos os ministros van llevando esa palabra vão levando essa palavra y se va realizando e vai realizando ese recogimiento. esse recolhimento. Aleluya. ¿Cómo podemos saber nosotros el área de cosecha en un lugar, una ciudad, por ejemplo, en un país, en un lugar? ¿Cómo podemos saber si hay material de cosecha allí?
Como podemos saber se há material de colheita em uma determinada área? Cuando usted va a pescar, Quando você vai pescar. ¿cómo usted sabe si hay pescado o no hay? Como você sabe se há peixe ou não? Poniéndole carnada y dejándolo que Si tiene anzuelo con línea Se tem anzol y carnada, e isca, tira su anzuelo lança o seu y si hay anzol, peces, e se há peixes, van a picar. vão Y fisgar. si tiene unas redes, Se tem uma rede, tira las redes, joga a rede, la pasa, passa a la saca e tira. y si hay peces, E se há peixes, van a entrelar la red. entrarão na rede. Eso es lo que dice Isso é o que San Mateo capítulo 13, São Mateus capítulo 13, verso 47 al 50. verso 47 ao 50. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes, e estando cheio, a puxam para a praia, e assentando-se apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Así será al fin del siglo. Assim será na consumação dos séculos. ¿Cuándo será así? Quando será assim? Al fin del siglo. Na consumação do fim do século. Y en algún fin del siglo, E em algum fim de século, esta profecía essa profecia tiene que ser cumplida. tem que ser cumprida. Saldrán los ángeles Virão os anjos y apartarán a los malos de entre los e justos. separarão os maus dentre os justos. Y a los malos, E aos maus, ¿qué harán con los malos? o que farão com os maus? Dice, y los echarán en el horno de fuego. E lançá-los-ão na fornalha de fogo. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Ali haverá branco e rancho. Son echados a la gran tribulación, São lançados na grande tribulação, donde el fuego atómico onde o fogo atômico estará suelto. estará solto. Pero los escogidos de Dios, Mas os escolhidos, los peces buenos, os peixes son colocados en são cestas, colocados em cestos, son recogidos são recolhidos para el reino de Dios. para o reino de Deus. Y ahora, E agora, cuando vamos a una ciudad, quando vamos a uma cidade, si queremos saber si hay hijos de Dios, se queremos saber se há si queremos saber si hay personas queremos saber se há pessoas que van a escuchar el mensaje, que vão escutar a mensagem, Cristo dijo, Cristo disse, el que es de Dios, o que é de Deus, la voz de Dios oye. ouve a voz de Deus. Lo único que hay que hacer A única coisa que é necessário ser es hacer que le llegue la voz de Cristo a ellos, que chegue a voz que ellos puedan escuchar la voz de Dios, la voz de Cristo, por videos y también por folletos. também por livros. Y cuando ellos escuchan E quando eles escutam y leen, e leem, recuerden que en Apocalipsis capítulo 1, lembrem-se que em Apocalipse verso 3 dice, 3 diz, bienaventurado bem-aventurado el que lee aquele que lê y los que oyen e os que ouvem las palabras de esta profecía. palavras desta profecia. Son bienaventurados. São bem-aventurados. gloria al Señor. Y escuchando E escutando o leyendo ou lendo la voz de Cristo, a voz de Cristo, llega hasta su alma. chega até a sua Y si alma. esa alma es de Dios, E essa alma é de Deus. dice, Diz, Dios me está hablando. Deus me Esto era lo que yo estaba esperando. eu estava esperando. Y esa alma E essa alma despierta espiritualmente, desperta espiritualmente. porque estaba muerta Porque estava o dormida adormecida, y es despertada, es resucitada, ressuscitada, es traída a vida, trazida à vida, es vivificada vivificada. esa alma. Essa alma. Y de ahí en adelante, E daí em diante, la persona dirá, a pessoa dirá, yo quiero más, eu quero mais folletos. quero mais livros. Y no tienen también algún video. E não tem também algum vídeo? Quiero también escuchar. Quero também escutar. Y así es como se va formando, E assim é como vai se formando, de etapa en etapa, de etapa em etapa, el cuerpo místico de Cristo. o corpo místico de Cristo. Porque la fe viene por Porque a fé vem el oír. pelo ouvir, No por el oír cualquier cosa, não pelo ouvir, sino por el oír la palabra de Dios. pela palavra de Deus. La palabra de Dios A palavra de Deus
para ese tiempo, para esse para esa edad para essa y era, esa dispensación. essa dispensação. Y así las ovejas de Cristo E assim as ovelhas de Cristo escuchan la voz de Cristo escutam a voz por do medio del mensajero através do mensageiro que le envía, en el cual Cristo en Espíritu Santo está manifestado. O Santo está manifestado. Así es Assim é en cada edad. em cada era. Así sucedió. Assim aconteceu. Y así es E assim é en la edad de la piedra na angular. era da pedra angular. Y así como Cristo estuvo E hablándole assim como Cristo esteve falando a la gente às pessoas en su iglesia em sua igreja y a través de su iglesia, através do por medio del mensajero de cada edad, mensageiro de cada era. y cada mensajero fue la voz de Cristo Cada mensageiro foi a voz de Cristo para toda la humanidad. para toda a humanidade. Así es en la edad de la piedra angular, Assim é na era da pedra por medio del mensajero através do de la edad de la mensageiro piedra da era da angular. pedra angular. Y por eso, E por isso, todo lo que Cristo estará hablando tudo o que Cristo está en este tiempo final, neste tempo lo pondrá en el corazón colocará no coração y en la boca e na boca de su ángel mensajero, seu anjo mensageiro, para que así para que assim profetice profetize sobre muchos pueblos, sobre muitos povos, naciones, nações, lenguas y reyes. e reis. Y así E assim se lleva a cabo el programa divino se realize programa correspondiente a este tiempo final. a este tempo final. Ahora, ¿cuál es la otra pregunta, Miguel? Qual é a outra pergunta, Miguel? Otra ya está contestada, ¿dónde en el campo? La otra sería, A outra já está ¿por qué respondida. tenemos que hacer esta cosecha? Por que ¿Qué temos que fazer essa pasaría colheita? si no se hace, etcétera? O que aconteceria se não fosse feito En una finca, em uma chácara? digamos que han sembrado trigo, Digamos que semearam trigo. hubo que conseguir el terreno, Foi necessário conseguir o terreno, preparar el terreno, preparar o terreno. hubo que conseguir la semilla Foi necessário conseguir a semente y sembrar esa e semilla. semear essa semente. Hubo que conseguir obreros Teve que se conseguir operar para trabajar, para trabalhar. luego darle mantenimiento Depois dar manutenção en toda esa etapa de crecimiento em toda essa etapa de crescimento. y luego E então, en el tiempo final, no tempo final, cuando se llega quando se chega a la madurez del fruto, ao amadurecimento do fruto, si no se lleva a cabo la cosecha, se não se realiza a colheita, todo el trabajo de todas esas personas todo o trabalho de todas essas pessoas se perdió. se perdeu. Y los que trabajaron E os que trabalharam no van a estar contentos não estarão contentes, porque su trabajo porque seu trabalho se perdió. se perdeu. Y no solamente se perdió su trabajo, E não somente se perdeu, sino que también se perdió el fruto. mas que também se perdeu o fruto. ¿Y de qué sirve E de que serve trabajar tanto trabalhar tanto y cuando se llega el tiempo de la cosecha quando se chega ao tempo da no colheita, recoger el fruto? não recolher o fruto? Si la meta Se a meta siempre es sempre é sembrar, semear, dar mantenimiento dar manutenção, hasta que el fruto aparezca até que o fruto apareça, y el fruto crezca o fruto cresça y madure e amadureça para cosechar. para colher. Ese es el propósito Esse é o propósito de una siembra, de uma semeadura, obtener obter el fruto o fruto, a imagen y a semejanza imagem e de lo que fue semelhança sembrado en foi tierra, semeado em terra, pero recibirlo, mas recebê-lo recogerlo en forma de multiplicada. forma multiplicada. Si no se hace la cosecha, Se não é feita a colheita, se perdió el sentido perdeu-se o sentido de la siembra da semeadura y se perdió el sentido e perdeu-se o sentido común comum o correcto ou correto de lo que es sembrar. do que é semear. Ahora Dios Agora Deus no perderá ni uno de sus não escogidos. perderá nenhum de seus escolhidos. Por lo tanto, Portanto, la cosecha a colheita se tiene que llevar a cabo. tem que se realizar. Si no, Senão, se perderían se perderiam todos los escogidos de Dios. todos os escolhidos de Pero Él Deus. dice Mas ele diz que enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán, recogerán a sus escogidos os seus escolhidos y brazo a brazo e braço a braço
con sus ángeles com seus anjos estarán estarão los colaboradores os colaboradores maravillosos que Dios le dará maravilhosos que Deus lhe al ángel del Señor Jesucristo dará ao anjo do Senhor Jesus Cristo para trabajar para trabalhar en esa gran cosecha. nessa grande colheita. Hay una sola pregunta que faltaría, que sería ¿qué significan los graneros o el alfolí? Donde él dice, recogerán el trigo en mi granero o en mi alfolí. Falta uma pergunta: o que significa um graneiro ou celeiro, onde diz que recolherá o fruto do seu celeiro? ¿A dónde se lleva la cosecha? En qué lugar se compra? Bueno, como edad, pues es la edad Como de la era- piedra angular en el día postrero. É a era da pedra angular no último dia. Como cuerpo físico es el nuevo cuerpo que hemos de É recibir. o novo corpo que hemos de receber. Y en otra dimensión E em outra dimensão, va a ser en la cena de la boda del Cordero, donde vamos a estar. na ceia das bodas do Cordeiro, onde estaremos. Y después, cuando estemos aquí en la tierra, E depois, quando estivermos aqui na de regreso después de la gran tribulación, depois da grande tribulação, pues vamos a estar aquí con Cristo reinando como reyes y sacerdotes. reinando como reis e sacerdotes. Gracias. Bueno, yo creo que eso ya nos Vimos el tiempo también de la cosecha, ¿verdad? vimos cuál es el instrumento, Vimos qual é o instrumento, onde é o campo, por qué tenemos que hacer la cosecha por que temos que fazer a colheita. en este tiempo. Vimos que es la América Latina y el Caribe. Ya dijimos que eso, ¿en dónde? ¿Dónde es el campo? Onde é o campo, ¿Quiénes efectúan esta cosecha? quem realiza essa colheita. Dijiste que son los ángeles. Dijimos que es el ángel del Señor, el ángel de Jehová, Dissemos que é o anjo do Senhor, a través de su ángel mensajero, através de seu anjo, manifestando los ministerios manifestando os de mistérios Moisés, de Moisés de Elías y de Jesús. e de Jesus. Miren, Jesucristo dijo Vejam, Jesus Cristo disse que enviará a sus ángeles que enviará seus y anjos juntará a sus escogidos. e ajuntará os seus escolhidos. Mateo 24, 31. Mateus 24, 31. Y en la parábola del trigo y la cizaña, E na parábola do Jesucristo dice que enviará a los ángeles, sus ángeles. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles. o homem enviará seus anjos, Pero Juan el Bautista, mas João Batista, miren lo que dice. vejam o que diz. San Mateo, São Mateus, capítulo 3. capítulo 3. Verso 12 dice, Versículo 12. su aventador está en su mano Em sua mão tem a pá, y limpiará su era e limpará a sua eira, y recogerá su trigo en el granero. e recolherá no celeiro o seu trigo. ¿De quién está hablando? De quem está falando? De Cristo. De Cristo. Juan el Bautista dice que es Cristo João Batista disse que é Cristo el que recoge el trigo, é o que recolhe o trigo, el que recoge los escogidos. o que recolhe os Y escolhidos. Jesucristo E Jesus Cristo dice que son sus ángeles, diz que são os seus anjos, porque el Hijo del Hombre porque o Filho do Homem viene con sus ángeles vem com seus anjos y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. La paja A palha puede haber sido buena. pode ter sido boa. Esas son las vírgenes insensatas. Essas são as virgens insensatas. La cizaña, O joio pues son los hijos del mal. são os filhos do maligno. Pero la cizaña va a ser quemada, Mas o joio conforme a Malaquías capítulo 4, verso 1. Malaquias capítulo 4, verso 1. Pero la paja Mas a palha pasará por la gran tribulación, passará pela grande o sea, ou seja, las vírgenes insensatas, as virgens insensatas y morirán en la gran tribulación. morrerão na grande tribulação. Serán purificadas Serão purificadas en la gran tribulación, na grande tribulação, como también como também el pueblo hebreo o povo hebreu y como también el planeta Tierra. também no planeta Terra. ¿Se puede aplicar la alfolí de Dios al granero? ¿Se puede decir que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo también? Pode-se aplicar o celeiro do El granero, graneiro, él junta
Sí, es la iglesia, pero es en la edad de la piedra angular donde se lleva a cabo el recogimiento. É a igreja, mas Del na fruto. era da pedra angular se realiza o recolhimento do fruto. En las edades pasadas Nas eras passadas fue en forma potencial foi em forma potencial y reflejó e refletiu lo que Él hará en nuestro o tiempo. que ele fará em nosso tempo. Bueno, yo creo que ha sido algo extraordinario. Bom, eu creio que foi algo extraordinário essa mensagem. ¿Cuántos minutos fue el mensaje? De quantos minutos foi essa mensagem? 45, 43. 43 minutos. Faltaron 2 minutos para que fueran los 45, William. Alguna bendición nos añade Dios aquí. Faltaram 2 minutos para 45. Alguma bênção que Deus nos acrescenta aqui. Debemos de estar conscientes Devemos estar conscientes de que estamos de que estamos en el fin del siglo no fim do século y también en el día e postrero. também no último dia. En el fin del siglo, No fim do século, conforme al calendario de los gentiles, conforme o calendário dos gentios. y en el día postrero, E no último dia, o séptimo milenio, ou sétimo milênio, conforme al calendario profético. conforme o calendário profético. Y así, E assim, las dos profecías, as duas profecias, vean ustedes, vejam, corren paralelas. correm paralelas. Las del fin del siglo As do fim do século y las del día postrero. e as do último dia. Y lo más grande E o maior para nosotros para nós es estar conscientes é estarmos conscientes que las cuerdas nos han caído en lugares que as deleitosos cordas nos caíram em lugares deleitosos y grande es la heredad que nos e ha tocado. grande é a herança que nos correspondeu. Cuando se habla de las cuerdas Quando se fala das cordas que nos han caído en lugares deleitosos, que caíram em lugares deleitosos, para entender esto, para entender isso, uno tiene que saber lo que es una carpa, você tem que saber o que é uma tenda una tienda, y que tiene unas sogas e que tem umas cordas, que se amarran estacas, en unas estacas, y esas estacas e essas estacas mantienen la soga bien tensa ahí, mantêm essa corda bem tensa aí. y Dios E Deus ha extendido su templo, estendeu su o seu tabernáculo, templo, o seu tabernáculo, su carpa, sua tenda, que es su iglesia. que é sua igreja. Vean ustedes, Vejam, comenzó en Israel, começou em Israel, en el Medio Oriente, no Oriente Médio, y ha estado levantando su carpa e esteve levantando a sua y tenda estirando sus sogas e esticando as cordas y amarrándolas bien en sus estacas, e amarrando-as bem nas estacas. y ahora E agora, las cuerdas as cordas de la carpa da tenda de la iglesia de Jesucristo da igreja de Jesus Cristo son amarradas são amarradas en estacas em estacas que están que enterradas estão enterradas en la América Latina na América y el Caribe. do Caribe. Ha extendido su carpa, su iglesia, hasta la América Latina y el Caribe. Latina e o Caribe. Y la cosa es E a coisa é que la parte más importante que a parte mais importante corresponde a la América Latina y el Caribe. corresponde à América La parte Latina, del lugar a parte do santísimo lugar santíssimo. y las cuerdas, E as cordas, las sogas que ajustan que ajustam esa carpa, essa tenda, esa lona que cubre la parte del lugar santísimo, cobre a parte do están lugar amarradas santíssimo, estão amarradas en la América Latina y el na Caribe. América Latina e o Caribe. Así es que podemos ver De forma que podemos ver que las cuerdas nos han caído en lugares deleitosos nos caíram em lugares y grande es la heredad que nos ha grande é tocado. a herança que nos tocou. Nos ha tocado en la parte del lugar santísimo, Coube a nossa parte do lugar del santíssimo, templo espiritual de templo Cristo. espiritual de Cristo. Esa es la parte más importante. Essa é a parte mais importante. Del tabernáculo que construyó Moisés, del templo que construyó Salomón, del templo que está en el cielo Do templo que está no céu, y de la iglesia del Señor Jesucristo, de ese templo espiritual. deste templo, No hay lugar más importante, não há lugar mais porque ese es el lugar de morada de Dios. morada de Ese es el lugar del trono de Dios. trono de Deus. Y en la iglesia de Jesucristo Na igreja de Jesus Cristo
Ese es el lugar Esse é o lugar del trono do trono del Señor do Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Recuerden Lembre-se que la iglesia del Señor que Jesucristo, a igreja do Senhor ese Jesus templo Cristo, esse templo, está siendo creado está sendo criado con seres humanos. com seres humanos. Lo que eran objetos de plata, de oro O que eram Oh. objetos de prata, de ouro, o de telas ou de telas, u otras cosas, ou outras coisas, ahora son agora são de seres humanos. de seres humanos. Se materializan en seres humanos Se materializam em seres humanos las cosas as coisas que estaban allá que estavam lá en el tabernáculo que construyó no Moisés tabernáculo que Moisés construiu y el templo que e no construyó templo Salomón. que Salomão construiu. Miren los dos olivos Vejam as duas oliveiras que construyó Salomón que Salomão y los cubrió de oro. e as cobriu de ouro. Los dos olivos As duas de oliveiras Apocalipsis 11 de Apocalipse son 11 Moisés y Elías. são Moisés e Elias. No estuvieron Não estiveram los dos olivos, as duas oliveiras, el quinto Elías o quinto y el segundo Elias Moisés e o segundo Moisés, en ninguna de las 7 edades, em nenhuma das 7 eras, porque son porque são para la edad de la piedra angular, para a era la edad del lugar santísimo. Fue en el lugar santísimo que Salomón los colocó, que Salomão nos colocou. y es en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo que Jesucristo Que Jesus Cristo los coloca os coloca en este tiempo final. neste tempo final. Ese es el ministerio Esse é o ministério que hace el entrelace que faz o entrelaçamento de la dispensación del reino da dispensação con la do reino dispensação da gracia. com a dispensação da graça. Ese es el ministerio Esse é o ministério que Cristo opera que Cristo opera en el día posterior no último dia, a través através de su ángel mensajero de seu anjo mensageiro y el ministerio e o ministério de Jesús. de Jesus. Esos son los tres grandes Esses são ministerios os três grandes ministérios prometidos para el día prometidos posterior. para o último dia. Y esos son los tres ministerios Esses são os três ministérios que en la venida del Hijo del Hombre na vinda do Filho do Homem estarán manifestados en la iglesia de Jesucristo en la edad de la piedra na angular era da pedra angular para llamar para chamar y juntar a todos los e escogidos reunir de a Dios todos os escolhidos en la gran cosecha, na grande colheita, en la siega. na cega. Hemos llegado Chegamos al tiempo más glorioso de ao todos tempo mais glorioso de todos y nosotros tenemos el privilegio e nós temos o privilégio de vivir en este tiempo de viver nesse por la voluntad de pela Dios. vontade de Deus. Y ahora, E agora, para hacer la voluntad de Dios, para fazer a vontade es de que Él Deus, nos ha traído acá, é que Ele nos trouxe a este tiempo final. a este tempo final. Hay una cosita final. Há uma coisinha final que eu queria Gustaría que nos hablara una palabrita sobre la cooperación que debe haber entre los colaboradores que están con el Señor juntando esta cosecha, cómo debe ser las relaciones entre los obreros, los que, porque la cosecha toda es del Señor, la obra del Señor, la cosecha de Él, pero que debe haber una comunicación, debe haber una cooperación, debe haber un entrelace entre todos, ¿verdad? Sabiendo que se está haciendo una obra, me supongo yo que debe existir de cooperar el uno con el otro, algo así para que no haya desavenencia entre los cosechadores, porque si no puede haber pérdida del fruto. Gostaríamos de falar sobre a cooperação entre esses colaboradores para que não hajam desavenças e não haja perda nos frutos. Jesús en la parábola del siervo fiel y prudente Jesus, na parábola do servo fiel e prudente, nos enseña nos ensina las cosas que el siervo fiel y prudente as coisas que o servo fiel e prudente hace faz para ser adoptado para ser adotado en los negocios de su Señor. nos negócios de seu Y sobre todo sus bienes e sobre todo le pondrá su Señor. colocará o seu Senhor. Pero también nos muestra Mas também nos mostra a otros obreros a outros obreiros que no hacen que não fazem como deben hacer. como devem fazer. Dice,
De cierto os digo que capítulo 24, verso capítulo 24, 45 en adelante, verso 45 em diante. o 44, dice: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no sabéis o que no pensáis. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Verso 44. Recuerden que una hora delante de Dios Lembrem que uma hora diante de Deus son 41 años con 8 meses. são 41 anos e 8 meses. ¿Quién es el siervo fiel y prudente al cual su Señor puso sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Así como el mensajero, Assim como o mensageiro, cada ministro cada ministro está colocado está colocado para llevar el alimento para levar o alimento a la congregación à congregação en la cual Dios lo ha colocado. na qual Deus o tem colocado. El alimento O alimento correspondiente correspondente a la dispensación à dispensação y edad que les corresponde que vivir. era que lhes corresponde viver. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya siendo así. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Y todos los ministros E todos os ministros son bienaventurados são bem-aventurados juntamente con el mensajero juntamente com o mensageiro, si hacen así. se fazem assim. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor se tarda en venir, Porém, se aquele mau servo disser consigo, meu Senhor tarde virá, y comenzar a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, vendrá el Señor de aquel siervo en el día virá que o éste no espera virá o Senhor daquele servo num dia em que eu não espero, y a la hora que no sabe. e a hora em que ele não sabe. Recuerden, en el día que no espera, Lembre um dia que não espera, ese es el séptimo milenio, esse é o sétimo ese día delante del Señor. esse dia diante do Senhor, Y a la hora que no espera, e a hora que não espera, que não en sabe, el ciclo no século que corresponde que corresponde a esa hora delante de Dios. a essa hora diante de Deus, Y lo castigará duramente, e separado há, y pondrá su parte con los hipócritas. e destinará a sua parte com os hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ali haverá branco e ranger de dentes. En palabras más claras, Em palavras mais claras, ser echado en la gran tribulación. será lançado na grande tribulação, Pues no hay un lugar mejor pois não há um lugar melhor para uno que está peleando con los consiervos. para uma pessoa que está brigando com os conservos. No puede ir Não pode ir a la cena de las bodas del à Cordero. ceia das bodas do Cordeiro. ¿Por qué? Por quê? Porque uno Porque que esté con problemas que esteja com problema entre los ministros entre os ministros y entre las congregaciones entre as congregações no está siguiendo não está sendo correctamente, corretamente, no está alimentando não está alimentando con la palabra de Dios com a palavra correspondiente a su tiempo correspondente a seu tempo, a la congregación que Dios le ha dado, a congregação que Deus lhe deu, sino que está mas está causando problemas. causando problemas. Y los que causan problemas Os que causam problemas en la obra de Dios na obra de se Deus tienen que quedar acá. têm que ficar aqui. No pueden ser vestidos Não podem ser vestidos de boda, de boda, con el traje de boda. com o traje de boda. El traje de boda O traje de boda tiene dos partes. tem duas partes. Así como ustedes ven, Assim como vocês veem, yo tengo la camisa eu tenho a camisa y después tengo la e chaqueta. depois tenho o paletó. Y el traje de boda E o traje de boda tiene dos partes. tem duas partes. El bautismo del Espíritu Santo, O batismo do Espírito que nos da el cuerpo teofánico, que nos dá o corpo teofânico y luego e logo el cuerpo eterno y glorificado eterno que hemos de recibir. que hemos de receber. Y así estaremos E assim estaremos con la doble porción. com a dupla porção. Cuerpo teofánico, Corpo teofânico,
eterno eterno y cuerpo e físico corpo físico, eterno y glorificado. eterno e glorificado. Ahora podemos ver Agora podemos ver cómo tenemos que comportarnos los unos con los temos otros, que nos comportarmos com os outros, con y en amor divino, com e em amor divino, ayudándonos los unos a los otros. ajudando-nos uns aos outros. No haga nada Não faça nada que pueda afectar a su compañero ministro. que possa afetar o seu companheiro ministro. Si usted lo afecta, Se você o afeta, usted es responsable por su hermano você é responsável por seu irmão y por todo el daño e por todo o dano que cause que cause en esa congregación nessa congregação o en otras congregaciones. ou em outras congregações. Más bien, Antes, ore por su hermano ore por seu irmão y dele la mano a su hermano e dê a mão ao seu para irmão ayudarlo para ajudar en todo lo que usted pueda. em tudo o que você possa. Y así actuemos todos E assim atuemos los unos con los otros uns com os outros en amor divino em amor divino para llevar a cabo para levar a termo la obra de este día a postrero. obra deste último dia. Porque con guerras los unos con los otros Com guerra uns com os outros, no se puede hacer la obra de Dios, não se pode fazer porque a la obra de Dios porque a obra de Deus es en amor divino é y es con el Espíritu de Cristo. o Espírito de Cristo. Hemos visto Vimos cómo tenemos que actuar como temos que atuar en esta hora final nessa hora final para llevar a cabo para levar a termo la obra que Él ha encomendado en a nuestras obra manos. que Ele encomendou em nossas mãos. Que Dios les bendiga, Que Deus les abençoe, que Dios les guarde que Deus les y les use a todos grandemente en su obra, grandemente em sua obra, en amor divino em amor divino, y con el Espíritu de Cristo en com o ustedes. Espírito de Cristo em vocês. Porque no es con ejércitos, Que não é com exército, sino con mi espíritu, mas com o meu Espírito, ha dicho el Señor. disse o Senhor. En el nombre eterno del Señor No nome Jesucristo. eterno do Senhor Jesus Cristo. Amén y amén. Amém e amém. Y gracias. Graças a Deus por William Soto Santiago. E que Deus abençoe a William Soto Santiago com todas as bênçãos da primogenitura. Amén y amén. Y a ustedes también. Amén y amén. Gracias a Dios. Hermano Pinzo, ahora Gracias creo a Dios, que hermano quedaría Pinzo. esta cinta quedaría bien bonita con un canto de la sierra. Creo que essa vida ficaria bem bonita com o cântico que encerra, porque assim se termina Queda completa la e cinta. fica completa a fila. ¿Cuándo sea, hermano? Yo creo que cuando mis luces. ¿Tiene música? De mi hermano. Y cuando hayamos terminado toda la labor, E quando tenhamos terminado todo o trabalho, habremos terminado teremos terminado nuestra lucha terrenal nossa luta terrenal en cuerpo terrenal. em corpos terrenais. Y luego continuaremos hacia adelante Então continuaremos adiante en el cuerpo no eterno corpo eterno y glorificado. e glorificado. Y entonces veremos E então veremos a nuestro amado Señor Jesucristo nosso amado Senhor en su Jesus cuerpo glorificado. em seu corpo glorificado. Y eso será E isso será cuando mis luchas quando minhas lutas terminen aquí, quando minhas lutas en terminem este cuerpo terrenal, neste corpo terrenal. Cuando mis luchas terminen aquí y cara a cara a Jesús veré, gloria eterna será para mí, gloria eterna será para mí, gloria será, sí para mí. Sí para mí, sí para mí, cuando en la luz yo contemple a Jesús, gloria será.
mis luchas terminen aquí y cara a cara a Jesús veré. Gloria eterna será para mí. Gloria eterna será para mí. Gloria será sí para mí. Sí para mí, sí para mí, sí para mí, sí para mí. Cuando en la luz yo contemple a Jesús, gloria será. Será para mí. Amén. Y de ahí en adelante E daí em diante, se acabaron las luchas, se se acabaron los problemas. Estaremos iguales a nuestro amado Señor Jesucristo, Amén. Gracias. iguales iguais a nuestro hermano mayor. Amén. Que Dios le bendiga Amén. y les guarde a todos. Amén. Y de nuevo, gracias a Dios por William Soto Santiago. Y que Dios abençoe a William Soto Santiago con todas las bendiciones de la primogenitura. Amén y amén. Y a ustedes también. Amén y amén. Gracias a Dios por William. Que Dios los siga bendiciendo grandemente. Que descanse para que mañana tenemos 3 actividades. En la mañana, en la tarde y en la noche. En la mañana ya para las 10 ya debe estar predicando. Empezamos a las 8. Si está a las 8, arrancamos a las 8. De las 8 en adelante. Bueno, gracias a Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. Tenemos también el privilegio de tener con nosotros acá al hermano Porfirio Tillería, de Paraguay. Y vamos a escucharlo con un saludo, unas palabras de saludo. Muy buenas tardes, hermanos, compañeros. Es para mí un privilegio estar con ustedes. Parece que llegué a mitad de la fiesta, pero llegué. Gracias a Dios que estoy aquí, ya que es una reunión bien importante. Y estas palabras que está hablando el mensajero, pues, son consejos para todos nosotros. Así que, pues, el viaje pues parecía cansador. Pero al escuchar la palabra uno se reconforta. Y como si no hubiera hecho el viaje, pues ya estoy aquí para compartir con ustedes estas bendiciones y también llevarme las grabaciones. Esa es la meta principal. Es buscar esta palabra para darle a la congregación. Es como nos está diciendo el mensajero. Si no le damos la palabra a la congregación, entonces no seríamos siervos fieles y prudentes. Entonces, cuanto más palabra podamos juntar para alimentar las ovejas, es lo mejor. Entonces, menos tenemos nosotros que hablar. Así que damos gracias a Dios por todo. También llegaron evangelistas, también
Se me adelantaron los evangelistas. Claro, os evangelistas, Estos son los evangelistas ejecutivos porque esses são os evangelistas executivos. se vinieron en avión. Vieram de avião. Está Moisés, Está Moisés William Paras y Gabriel Sánchez. e Gabriel Santos. Así que tenemos una buena representación del Paraguay. Que temos uma boa representação do Paraguai. Bueno, que el Señor les continúe bendiciendo a todos. Que o Senhor Una abençoe a todos. alegría para mí poder saludarles a todos los hermanos E para mim poder saudar a todos os irmãos aquí en Brasil. aqui no Brasil. Hermano Miguel. Miguel, Muchas gracias. muito obrigado. Voy a pasar la lista de las personas que no estaban por si llegaron en el transcurso de la actividad del hermano William esta mañana. Vou passar a lista das pessoas que não chegaram, mas chegaram no transcorrer da atividade do irmão William nesta manhã. O esta tarde y entonces para que los puedan incorporar en la lista original. Para que possam incorporar na lista original. El hermano José Ferreira Santos José Ferreira Santos no llegó. não chegou. José Ferreira Santos es de Yandira. Santos é de Jandira. No llegó. Não chegou. No llegó. Não chegou. Tenemos otro que no estaba. Temos outro que não estava. Casio da Silva Santiago. Da Silva Santiago. Casio, pero sí llegó. Cássio, mas sim chegou. Anicio Becerra Márquez Anísio Bezerra Marques también está também está presente. presente. Llegó tarde, pero llegó. Chegou tarde, mas chegou. El hermano Aparecido Honorio da Silva. Aparecido Honório da Silva. El hermano Aparecido Irmão Aparecido. sigue desaparecido. Segue desaparecido. No está, ¿verdad? Não está. El hermano José Silverino da dos nacimientos. José Silverino dos Nascimentos. Aquí lo tenemos. ¿De dónde viene José? De onde vem José? Santo Amaro. Santo Amaro. El hermano Amaury Aloiso Renovato. Aquí está el hombre renovado ahora, el hombre aquí. Con este mensaje que recibimos quedamos renovados. Muchas gracias. José Bianda Silva.